Cuando yo tengo un problema con mi esposa y en ese momento el problema hace que saquen chispas de las dos partes y no vemos aparentemente una salida, no tomemos una decisión, porque jamás podrá el odio ni el amor llevarnos a tomar decisiones lógicas y coherentes. En otras palabras, las personas que gritan ¡divorcio! Son las que están enojadas. ¿Y por qué gritan divorcio? Porque están enojadas. Entonces, cuando yo oía que mi esposa me decía ¡divorcio!, yo decía, voy a regresar entre 2, 3 horas, me voy a dar una vuelta por ahí por el parque, y cuando yo esté calmada, ya no va a surgir ese grito. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados, decimos cosas que nos lastiman, y que no es cierto que lo anhelamos, lo decimos porque estamos enojados. Entonces, olvidemos de tomar decisiones cuando estamos enojados. ¿Por qué? Porque nos endurecemos y vamos a decir cosas que nos van a lastimar. En sexto lugar, cualquier persona que esté pensando en el divorcio, en Mateo 5:32, Cristo enseñó que está empujando a su esposa a cometer adulterio. Dice Mateo 5:32, yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En otras palabras, vuelvo a repetir, no es necesario que yo le diga a mi esposa, me quiero divorciar, mi esposa ve el rechazo mío hacia ella. ¿Saben qué pasa con la mujer? La mujer comienza a buscar a otro hombre, automáticamente. Ya lo vimos, ya estamos aprendiendo a conocer a las mujeres. ¿Por qué busca a otro hombre? Bueno, la mujer busca siempre seguridad, comprensión, quien la apapache, quien la comprenda. No encuentra eso en el esposo, por ahí el diablo le va a poner a alguien que es bien apapachador, bien consentidor y bien comprensivo. Y ni siquiera tiene que ser cristiano, está tan herida y tan lastimada, y es una oveja tan apaleada que se va a ir con cualquiera que le brinde eso. Entonces, repito, no necesito yo decirle a mi esposa, ya no te quiero, para que ella sienta que yo no la quiero. Ella va a comenzar a buscar a otro hombre. Entonces, el otro hombre, si se llega a tener relaciones con mi esposa o si se casan, dice la Biblia, los dos son adúlteros. Porque aun cuando ella tiene su casa justificada para huir de mí, ella no puede cometer adulterio. Pero yo estoy obligando a mi esposa a cometer adulterio cuando la comienzo a rechazar emocional y sentimentalmente. En séptimo lugar, les está negando a sus hijos una educación bíblica. Todos ustedes saben que nuestros hijos son los mejores psicólogos. Y cuando queremos enseñarles alguna lección de carácter moral, nuestra vida le dirá más que nuestras palabras. No le digas a tu hijo, lee la Biblia cuando él te ve que estás fumando. No le digas a tu hijo, hijito mío, vamos a la iglesia y da un diezmo cuando él sabe que en la calle, cada vez que pasa una muchacha guapa, se te van los ojos. Los hijos, cómo nos están percibiendo. Hay un muchacho de 9 o 8 años de edad que el último domingo que estuve en la iglesia se acercó y me comenzó a jalar el pantalón. Hermanito, hermano, Armando, le quiero decir una cosa. A ver qué quieres, un mocosito así como de 8 años. Me dice, hínquese para que le diga al oído lo que le tengo que decir. Ya me hinqué. Quiero decirle que mi papá es adúltero. Así me dijo el niño de 8 años. Le dije, a ver, explícame de qué me estás hablando. ¿Qué hace? ¿Anda con otra señora? No, dice, no, hermano, dice, pero siempre que me iba a Chapultepec, siempre que pasa muchacha en minifalda, se les queda mirando. Y así me dijo el niño, y Cristo dice que cualquiera que mire ya adulteró en su corazón. Le pido que ore por él. Entonces yo me doy cuenta que esos niños tan pequeños son tan profundamente sensibles que todo absolutamente lo ven y lo observan. Ahora imagínense ustedes nuestros hijos ya jóvenes. A los jóvenes no se les escapa una mosca que vuele. Pero así muchas veces yo lo he fijado con mis hijos. Vamos caminando o en Acapulco y pasan las muchachas y ellos están interesadísimos en ver mis reacciones. No sé por qué, pero me tienen súper fiscalizado. ¿Y saben ustedes qué es lo que piensan realmente? ¿Realmente mi padre vive lo que predica? Eso es lo que los muchachos quieren comprobar. Y cuando un hombre comienza a divorciarse emocionalmente de su esposa, entonces los hijos van a observar en nuestro matrimonio la manera como tratamos los problemas. Y jamás nosotros podemos enseñarles a los hijos que la respuesta al divorcio, la respuesta a la incomprensión y a los malos tratos es el divorcio. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros predicamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nuestros hijos nos dirán,
eres un hipócrita, papá. En octavo lugar, sembrarás semillas de culpa y amargura. En España, el Supremo Tribunal de Justicia hizo en 1987 una encuesta. Y saben ustedes que en 1987 detuvieron a 127,000 jóvenes delincuentes, 127,000. Y de todos estos 127,000 que había, menores todos de 23 años de edad, 85,000 de ellos, fíjense, de 127,000, 85,000 venían de hogares donde había habido divorcio. Vean ustedes las consecuencias y las semillas que sembramos de amargura y de rencor y de culpa en nuestros hijos. Y de estos muchachos, 70,000 de ellos eran adictos a las drogas. Las estadísticas están sumamente elevadas. Y yo pienso con todo mi corazón, y lo he visto y lo he comprobado al platicar con la mayor parte de los jóvenes, la mayor parte de los jóvenes incomprendidos, rebeldes sin causa, sí, pero de veras, drogadictos, etcétera, etcétera, vienen de hogares donde no hay amor entre los padres. Repito, no necesitan sus papás estar divorciados. Ellos saben cuando nosotros amamos a nuestra esposa y ellos saben cuando ustedes, mujeres, perdonan al esposo. En noveno lugar, un hombre que está buscando o piensa en divorcio quedará descalificado para cualquier posición de liderazgo en la iglesia. En 1 Timoteo 3:5 se nos muestra que el que no sabe controlar su casa, ¿cómo puede controlar la iglesia de Dios? ¿Y saben por qué? Porque cualquiera que sea líder espiritual necesita un gimnasio, ¿correcto? ¿Y cuál creen que es el gimnasio para los hombres de Dios? El hogar, exactamente. Es el lugar donde hacemos musculatura espiritual. Es el lugar donde nos entrenamos y es el lugar donde desarrollamos nuestra capacidad para el sufrimiento. En 10º lugar, impide en su vida la purificación del sufrimiento. Una de las cosas más maravillosas de estar casados es que sufrimos. Pero el mundo nos ha enseñado en Rosa Salvaje, en Viviana, en Colorina, en Romeo y Julieta, etcétera, 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 en Blancanieves y en el Robin Hood y en Batman, que el matrimonio vivieron felices por los siglos de los siglos. Pero ¿sabe una cosa? No existe tal cosa como un matrimonio perfecto. Número uno, no es verdad que pueda decir nos comprendemos perfectamente bien. No es verdad que puedas decir voy a casarme como la señora Taylor, la artista de cine, que se va a casar el mes que entra por 9ª o 10ª vez, y le preguntaron por qué, y ella dice porque sigo buscando a mi hombre ideal. El problema está en que ella ha idealizado a un hombre que a lo mejor cuando era niña fue el príncipe valiente y lo está buscando, pero no existe más que en el mundo de la imaginación. Entonces, tu esposa, así como está, tienes que aprender a quererla. No es cierto que te vas a comprender mejor con otra, no es cierto que hay otra mujer que te va a satisfacer más profundamente, no es cierto que hay un hombre que a lo mejor es el hombre ideal para tu vida, no es cierto. Dios no comete equivocaciones. Bueno, pero cuando nos casamos, a lo mejor no era el que Dios quería. ¿Sabes una cosa? Ahora que estás casada, te amolaste. Porque si estamos casados, Dios dice, ahora yo voy a convertir las cenizas en óleo, la tristeza en alegría y el llanto en gritos de júbilo. Cuando un matrimonio se casó por la voluntad de Dios y le piden perdón a Dios, no pueden divorciarse. Lo único que tienen que esperar es que Dios comience a tratar en cada una de sus vidas para que los dos comiencen a entenderse y amarse cada vez más. Una de las cosas que yo he aprendido es la siguiente, y esto es muy importante para todos nosotros como matrimonios. Muchas veces me dicen muchas mujeres a las cuales mi esposa ha tratado, o hombres que me han preguntado a mí, no me casé enamorado. Y vuelvo a repetir, está tan fuerte la influencia de la televisión que muchas mujeres dicen, es que no me casé enamorada, sí me casé porque, pues no sé por qué me casé. Y quiero decirles algo bien importante, no es verdad eso a la luz de la Biblia. ¿Saben una cosa? Cuando hay amor, es un amor que ha crecido a través del tiempo.
Yo conozco matrimonios que me han dicho, ok, cuando yo me casé no estaba enamorado ni enamorado, pero he aprendido a amar a mi esposo. Entonces, el amor es como un jardín al que tenemos que cultivar. Y tenemos que estarle cortando la mala hierba y echándole agüita para que crezca. Fíjense los judíos. Los judíos agarraban a un muchacho y le decían, te vas a casar con Filomena. Y le traían a Filomena y en ese momento ella no lo conocía a él y los juntaban a los dos. Oigan, pregunta, ¿cómo podrían casarse si ni siquiera se conocían? ¿Cómo podrían casarse si no estaban enamorados? Es que cuando los dos eran puestos, ellos creían que Dios los había puesto juntos y aprendían a amarse ya casados. Yo se los digo con todo mi corazón. Cuando era joven, tenía como 15 años, me acuerdo que tuve mi primer amorcito por ahí, que me rompió mi corazoncito. Mi noviecita santa, me acuerdo muy bien, decía, no, ya como esta no va a haber ninguna, nadie como ella. Y así pensaba, ¿no? Llegaron los 17 años de edad y conocí otra muchacha y otra vez, no, como esta, ya nadie, esta sí era. Y llore y echármela del estribo, ¿no? Ahí con las botellas y con los amigos. Llegaron los 20 años y vuelvo a tener otra muchacha que me rompe el corazón también. No, es que esta era la mejor de las tres, etcétera, etcétera, y no hay nadie como ella. Y cuando yo conocí a mi esposa, yo tenía como unos 22, 23 años de edad, comenzamos a vernos y yo se los juro delante del Señor, que de veras, yo no sentía así, bueno, me gustaba, era bonita, pero yo no sentía así una cosa de que, como con las otras, ¿no? Que las ves ahí en el cine y en tu caballo, el charro y la china poblana y los dos se quedan mirando así frente a frente y vienes por ahí y te la llevas, ¿no? Amor a primera vista, eso no existe, no, eso es solamente una imaginación inflada de los poderes del mal. No es cierto que existe eso. Y cuando yo descubrí a los 8 meses de estar citando y cortejando a mi esposa, una vez le dije así en la noche, verás, después de mucha oración, ¿sabes una cosa? Que siento una atracción muy grande por ti, pero espiritual. Y esto no lo he sentido por ninguna otra mujer, casi todas sentí algo de físico, de pasión, así de beso, y ahí un entre como de 3 o 4 rounds y ahí muere, ¿no? Entonces era algo maravilloso y esto no lo había descubierto porque no era cristiano y lo comenzaba a percibir en mi espíritu y me di cuenta que sí existe. Y no le dije, ¿verdad? ¿Quieres ser mi novia? Le dije, ¿quieres ser mi esposa? Arroz. ¿Qué cosa descubrimos? Ella me dijo lo mismo, pues yo te vi, pues, sí, normal, muchacho ahí más o menos y me decía que estaba medio Lorenzo porque no le pedía ni un beso ni nada, ¿verdad? Puro Cristo y Cristo. Pero ninguno de los dos fue una cosa de que ay, nos quedamos ahí clinchados, ¿no? Físicamente, sino que hemos descubierto con el tiempo que cada vez hay una cosa más profunda, pero es a través del trato el uno con el otro. La otra cosa es pasión y sexo y el otro es el amor verdadero. La pasión y el sexo es bonito y es muy importante mientras haya también amor verdadero. ¿Qué más que haya las dos cosas, verdad? Que haya el amor verdadero y que haya también la atracción física. Entonces, cuando nosotros nos casamos, tenemos que sufrir, hermanos. No hay tal cosa como, no, siempre va a haber en nuestro matrimonio sufrimiento. Pero recordemos, todas las cosas, Romanos 8, contribuyen a nuestro bien. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 2, las siguientes palabras, en el versículo 19 al 22. Esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Oigan, ¿y cuántas de ustedes sufren injustamente en matrimonio? Creo que todas. Porque no hay hombre que no sea injusto. ¿Por qué? Porque no somos dioses ni ángeles. Y yo constantemente veo mi vida y veo cuán inconsistente soy en el amor hacia mi esposa. Lo estoy constantemente trayendo a la luz del Espíritu Santo. Y ella sufre cuando yo soy injusto, pero saber una cosa, a través de mis injusticias, ella está perfeccionando el sufrimiento en el amor. Pero si tú rechazas la injusticia, no es posible que es un injusto mi esposo y no vale la pena, y por qué voy a ir a este lugar si tú quieres, etcétera, etcétera, entonces tú impides que el Espíritu Santo trabaje en tu vida porque estás rechazando el sufrimiento que no viene de tu esposo. Dios lo permite para que tú crezcas en un amor más grande por Cristo.